Los Joe Rogan del mundo deberían hablar más sobre la islamización como problema, porque ahora está quedando claro para la mayoría de nosotros, creo, que realmente está sucediendo en todas partes y que algo debe hacerse al respecto, pero la gente todavía tiene miedo de hablar de ello. Y creo que una de las grandes razones es que tienen miedo de sonar racistas contra una religión que supuestamente es pacífica y entienden que hay algo mal con eso. Y creo que el debate entre el Islam y la islamización debe ocurrir más pronto que tarde. La cosa es que en cuanto dices algo en esta línea, te cancelan, y no me refiero a que te cancelen las personas. ¿A quién le importa lo que piensen las personas? Me refiero a las plataformas, y las plataformas son realmente importantes para que podamos compartir nuestro mensaje. Por eso tengo cuidado de usar el término islamización solo para el movimiento político, no para la religión. Aunque me parece que la distinción entre las dos es un poco una idea rebuscada, si entiendes lo que quiero decir. Y parece que cada vez hay más personas que intentan señalar esto, porque nosotros, al seguir fingiendo que hay una gran diferencia, que son dos cosas distintas, eso es problemático. Y la persona que habla de esto con total claridad moral es Gad Saad, quien apareció en el programa de Joe Rogan, y me alegra mucho escuchar eso. Aunque este episodio no es reciente, este es el tipo de conversación que simplemente debe normalizarse a toda costa. Bienvenidos a The Pushback, soy Mayra K., su anfitriona. Y aquí tratamos de dar voz a las personas normales que ya están hartas de que nuestro Occidente sea tomado y luchan contra eso, porque necesitamos salvar a Occidente. Si quieres salvar a Occidente, hay que alzar la voz y no quedarse callado. Eso intentamos aquí. Si apoyas la causa, suscríbete y comparte con algún amigo. Ayúdanos a crecer. Ahora veamos lo que Gad Saad y Joe Rogan opinan. Necesitamos hablar, solo existe el Islam. Algunas personas lo practican totalmente y otras ignoran la parte fea, pero el islamismo no es algo aparte, es parte del Islam. Ahora, eres una persona que se esfuerza en decir, no, no estamos hablando de la gente islámica amable y dulce que solo quiere criar a sus hijos ahora. Entonces, ¿cómo manejas esas dos ideas que son lo mismo? Como cuando se usa el término Islam radical. ¿Verdad? Entonces, Islam radical solo significa que tomo mi Islam en serio, ¿no? Sí, señor. ¿Les gusta esto? Mashot. Todos deberían pensar en este tipo de cosas. Tienen que pensar en el hecho de que el Islam en su forma más pura es lo que llamamos Islam radical. No es una denominación distinta, solo son islamistas muy religiosos. Sí, entienden la diferencia. Nos engañaron para que creyéramos otra cosa. Hagamos una analogía tonta. Si no como cerdo, ¿soy un judío radical o simplemente soy un judío? Ahora mismo resulta que soy judío. Ignoro el edicto kosher que dice no comer cerdo. Pero, ¿por qué haces eso? En mi caso, solo me identifico como judío, en el sentido de que el judaísmo es una identidad de múltiples atributos, incluye una historia compartida, un linaje compartido, y todo eso. Es como una raza. Algunos podrían decir que es una raza, Se considera en la idea de muchas personas. así que todavía podría, de la misma manera en que podrías identificarte como alguien de Boston, y hay una historia compartida entre todas las personas que crecieron en la época en que creciste en Boston. Y hay un sentido de afiliación y tribalismo con esa realidad. Ser judío para mí y la mayoría es eso. No necesariamente tomamos lo religioso muy en serio. Esto no significa que practiquemos un judaísmo ligero o no radical, solo ignoramos partes que elegimos no seguir. No existe el Islam radical ni libros llamados así, solo existe el Islam y sus doctrinas. Podría practicar el llamado Islam a la carta, eligiendo solo las partes que quiero seguir. Por eso esa narrativa es falsa. Entiendo que la gente evita atacar directamente una religión, especialmente el Islam, por considerarse de mal gusto, así que lo hacen de otra forma. Esto es la magia del ismo, una heurística. Solo agregas ismo a algo y se vuelve malo. El Islam es bueno, el islamismo es malo para ti. Me gustaría defenderte si hay mucha gente escuchando ahora mismo. O brindar, ni siquiera defenderte, sino ofrecer algo de información. Como creciste en un lugar donde ser judío era letal, quiero decir, tu vida estaba en peligro. Ciertamente cuando estalló la guerra civil, antes de eso podías vivir en Líbano. Como judío la gente sabía que éramos judíos, pero conoce tu lugar, judío.
Eso, por cierto, es algo que expliqué cuando hablaba de esto y no estoy seguro si ya lo hemos hablado en el programa, pero podría valer la pena repetirlo. Hablamos de tu pasado en Líbano, como tú... ¿Está bien? Entonces, ¿sabes qué es un dhimmi? ¿Has escuchado ese término? ¿Dhimmi? Sí, pero hazlo otra vez. Entonces, un dhimmi es un ciudadano de tercera clase. Proviene de los edictos coránicos. Eso básicamente decía que cuando el Islam llega a una sociedad, básicamente tienes tres opciones. Si no eres musulmán, puedes convertirte o puedes ser asesinado. O si eres gente del libro, es decir, cristianos y judíos, personas del libro que también son monoteístas, también son de una fe abrahámica, entonces puedes vivir como un dhimmi. Un dhimmi es una clase protegida, entre comillas. Te toleramos y para poder tolerarte, vamos a recordarte repetidamente tu posición subordinada. En distintos momentos de los últimos 1400 años, ese mecanismo se instituyó de forma forzada o ligera. Así que en el contexto del Líbano, que era un país muy progresista y moderno dentro del contexto de Medio Oriente, nadie tocaba nuestra puerta exigiendo la yizia y amenazando con violar a nuestras hijas. Pero no usabas una gran estrella de David porque eso podría interpretarse como provocador. Como en el ejemplo con el que iniciaste el programa, nos ofendes al imponernos tu judaísmo, ¿no? Es clave entender por qué protegen esta clase, ¿no? Una religión que fácilmente excluye a quienes no pertenecen a ella. Bueno, es porque hay un entendimiento inherente dentro del Islam de que otras religiones son obviamente significativas y tienen muchísimos seguidores. Una manera aún más impresionante de demostrar la dominación del Islam es decir, esas personas de otras religiones están dispuestas a inclinarse y admitir que, en realidad, el Islam es la religión superior. Y creen en esto, pero es menos. Tienen que pagarnos impuestos, tienen que hacer todas estas cosas diferentes bajo este estatus de dhimmi. Es súper manipulador. En lugar de admitir que eres infiel y no les interesas, dicen que no. Solo tienes que recordarte todos los días que nosotros, el Islam, nosotros, somos la verdadera religión. Ustedes son lo falso. Eso realmente demuestra el complejo de superioridad que tiene la islamización. Así que tu estatus no siempre tenía que estar amenazado en eso. Me van a cortar la cabeza en cualquier momento, ¿verdad? Mis padres vivieron ahí, pero cuando empezó la guerra civil, ser judío se volvió mortalmente peligroso. Nos iban a ejecutar, así que huimos. Nunca sabes cuándo nos iremos. De tolerar a cortar cabezas, esa ha sido la historia los últimos 1400 años. No es divertido. Te toleramos y puede que te ejecutemos, te toleramos, pero mañana puede que te ejecutemos, mañana puede que te ejecutemos. ¿Eso es lo que nos espera a todos bajo un Estado islámico? De nuevo, cuando la gente dice que el Islam no es tan malo, mira, en Andalucía, judíos, cristianos y musulmanes convivían juntos en España durante los siglos XV y XVI. Pamplinas. No decapitaban gente diario, pero sabías tu lugar. Eso no es igualdad. Aquí está la pregunta. ¿Quieres saber cuál es tu lugar como cualquier persona? ¿Sientes que quieres saber cuál es tu lugar? Creo que la mayoría de nosotros no lo sentimos así. Es algo interesante cuando hablas de esta idea de cómo la gente es reacia a criticar el Islam porque les preocupa las repercusiones de esto. Eso habla de lo raro que es que la gente viole esos principios en esos países. Porque si tienes una cultura 99% islámica, sobre todo si siguen el libro al pie de la letra en todo momento, no va a haber mucha gente que cruce la línea por miedo a las horribles repercusiones. Psicológicamente, en este país, por alguna razón, eso surge de la izquierda y de muchas universidades y facultades progresistas, donde quieren ser casi los primeros en dar un paso al frente y decir, no critiques esto, una religión en particular, lo cual es extraño porque es la más regresiva. Es increíble. Es una posición realmente extraña ser un progresista que está reforzando las ideologías de una cultura regresiva que es muy antigua. Lo increíble es que defenderán esta inconsistencia cognitiva, parte del síndrome parasitario del avestruz mencionado antes. ¿Cuáles son algunas de las formas en que lo defienden? Entonces, por ejemplo, déjame darte algunas manifestaciones de la lógica del avestruz.
Mi amigo Muhammad es muy agradable, bebe, fornica y es liberal. Así surge la idea. Mientras pueda identificar a un solo ejemplo de una persona islámica que no siga lo que el Islam dicta, entonces no es cierto que el Islam sea malo. Esto refleja un sesgo cognitivo general. Si entro a clase y digo, miren, los Homo sapiens son sexualmente dimórficos. Hay diferencias sexuales innatas. Los hombres suelen ser más grandes que las mujeres. Alguien podría decir, pero mi tía Linda es más alta que mi tío Joe. Vaya, Darwin ha muerto, ¿verdad? Identifican un caso específico para refutar una afirmación válida solo a nivel poblacional. Aquí tienes un ejemplo. Muhammad es amable, por lo tanto el Islam es amable. Aquí tienes un segundo ejemplo. Mencionan que los judíos vivían en países islámicos sin ser asesinados. Oye, pero Gadsad, viviste en el Líbano y aún conservas la cabeza. Y la respuesta que suelo dar es, bueno, hasta que iban a cortarme la cabeza. Pero en segundo lugar, Jeffrey Dahmer, si tomas en cuenta, creo que fue culpable de 17 asesinatos. Si calculas el porcentaje de días que vivió como adulto antes de ser atrapado frente a los días en que mató a alguien, el 99% de los días, Jeffrey Dahmer es un tipo encantador, así que no es justo que digas que Jeffrey Dahmer es una mala persona, dado que el 99% del tiempo es amable. Así que básicamente lo que tienes que hacer es tomar cada uno de estos argumentos de lógica de avestruz y hacer una analogía de lo idiotas que son. Pero es muy agotador porque la inclinación, como dijiste, de todos estos progresistas es hacer lo que sea para proteger la ideología, y por eso se vuelve agotador tener que luchar constantemente contra todo su desorden. Y no es un pensamiento que esté estructurado con razonamiento objetivo, es algo que está estructurado con su propia ideología particular, que no quiere criticar a este segmento de la población humana que ellos creen que está siendo perseguido. Y mientras tanto, si piensas en el mundo actualmente, ¿qué ideología persigue al mayor número de otras personas? Así que si hablas de fronteras sangrientas, ¿verdad? El Islam ha luchado con budistas, el Islam lucha con animistas, el Islam lucha con judíos, el Islam lucha con cristianos, el Islam lucha con monjes tibetanos. Entonces, en otras palabras, el Islam no necesariamente hace buenos vecinos. ¿Por qué? Porque de nuevo, aunque la mayoría de los musulmanes son amables y solo quieren criar a sus hijos, el Islam es una ideología supremacista. Básicamente dice que el mundo está destinado a estar unido bajo la bandera de Alá. Algunas personas lo toman en serio y otras no, pero las doctrinas del Islam son claras. Todos deberíamos someternos al Islam. Aunque el 95% de los musulmanes no siga ese principio, si el 5% sí, siempre habrá fricción. En algunos casos será como en Líbano, por cierto. He predicho que en Europa, esto está registrado, probablemente podamos encontrarlo, que en Europa, en 15, 20, 25 o 50 años, habrá un Líbano en todos lados. Ya está comenzando, ¿verdad? Antes había ataques diarios en toda Europa. Así que, de nuevo, si vas a aumentar la inmigración islámica a Occidente, por supuesto, la mayoría de las personas son buenas y solo quieren escapar a un mundo mejor. Pero ¿estás dispuesto a asumir los riesgos de lo que está por suceder? ¿Estás dispuesto a aceptar personas cuyos valores culturales y religiosos son completamente antitéticos a los tuyos? Ese es todo el asunto. Es una religión supremacista. Y ese es el punto, al final del día. Es como si tuviéramos esta obsesión como cultura de tratar de diferenciar entre las dos y de separar. Y decir, no, todos son tan amables e ir por ahí y literalmente dar vueltas tratando de probar eso. Ya sabes, pero conocemos a alguien que sí lo es, así que no puedes denunciar a todos. Y hay una diferencia entre debes escuchar lo que dicen y creer en lo que ellos creen. Y esto es lo que ellos creen, que no hay una diferenciación y que son supremacistas, y esa es la simple realidad. Esto no debe ser un debate sobre lo que pensamos, sino sobre lo que ellos piensan. Como sociedad debemos preguntarnos por qué siempre intentamos inventar lo que creen. Porque nos incomoda en lugar de escucharlo y verlo como la verdad. Gracias por tu atención, Meira.